Bien, continuando con la segunda clase de la asignatura de estructura de datos, vamos a estar viendo en el día de hoy lo que es ya la introducción como tal a Java. En el video anterior vimos cómo creamos un proyecto vacío en NetBeans y hoy vamos a dar unos cuantas explicaciones relacionadas ya a algo un poquito más a fondo del uso de NetBeans aplicando el código de Java. Como dije en un principio, un proyecto creado en NetBeans para el área de modo consola, que es como vamos a iniciar, está compuesto por esta parte. O sea, arriba es una clase pública llamada app-persona. Eso lo explicamos en el primer video. Si no recuerda esa parte, les recomiendo que retorne otra vez al video número 1. Entonces es pública porque va a tener acceso desde cualquier parte de su proyecto. Eso lo hace pública y el código iría dentro de la parte void main. Entonces, para poner un ejemplo, si nosotros escribimos system, inmediatamente ponemos el punto, van a aparecer una lista. Vamos a trabajar con out de salida y con el método println para imprimir un texto por línea. Vamos a poner ahí entre comillas bienvenidos a Java, porque eso de hola mundo me parece un poquito cursi. Entonces eso sería, ese código que está ahí simplemente sería un texto que se imprime a medida que venimos aquí a run, ejecutar, y le decimos run project. Él me va a dar la salida aquí en esta área, que es donde nosotros vemos, fíjense que dice bienvenidos a Java. Eso fue lo que hizo ese código. Ahora bien, ¿por qué quiero comenzar con esa parte del println? Porque en el día de hoy lo que vamos a ver es cómo creamos una clase, cómo creamos método a esa clase y después le vamos a dar entrada y salida a esos métodos, o sea, lo vamos a alimentar. Y para darle salida, precisamente vamos a trabajar con el println, que lo que hace es que me imprime un texto por línea. ¿Ok? Bien, una clase es un tipo de dato que puede contener atributos, como también puede contener métodos, y los métodos son funciones. Piensen en un método, por ejemplo, para usted sumar, para usted hacer un cálculo, para cualquier operación que requiera de procesos, eso se hace en un método, de manera tal que yo puedo tener entonces una clase, y esa clase puede tener diferentes métodos. Ahora, ¿de qué me sirve? De mucho. Por ejemplo, usted tiene una clase que se llama nómina, y dentro de esa clase nómina usted va a tener métodos para diferentes cálculos, métodos para la AFP, para el impuesto sobre la renta, para la seguridad social, o sea, cada cosa separada, ¿verdad? Pero luego que usted la necesite, usted simplemente llama a esa clase, crea un nuevo objeto que depende de esa clase e inmediatamente puede acceder a cualquiera de esos métodos sin la necesidad de estar reprogramando. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que vamos a reutilizar esa clase cuantas veces deseamos. Esto hace que los proyectos sean más cortos, más compactos, y ustedes se van a dar cuenta en el futuro que ayuda muchísimo más al programador. Entonces, en el día de hoy vamos ya a iniciar. Para hablar está bueno. Si venimos aquí al proyecto, recuerden que los proyectos lo ponen en la parte izquierda, ¿verdad? Del entorno de NetBeans. Si usted ubica el puntero del mouse en el proyecto, en el nombre, en este caso app new, y se ubica aquí en new, fíjense cómo él le pone un conjunto de componentes que usted pudiera crear. Lo que nosotros necesitamos en este momento es una clase. Entonces seleccionamos ese mismo que dice Java Class. Tienes unos puntitos ahí. Aquí se le pone el nombre. Fíjense que
el nombre de la clase, yo quiero que se llame persona, así mismo como suena. En programación se utilizan estándares. Por ejemplo, yo para determinar a simple vista que es una clase le pongo CLA, o sea, las iniciales de clase, más el nombre que le voy a dar, en este caso persona. Ese es el nombre. Fíjense que él automáticamente sabe que esa clase pertenece al proyecto app persona, que es el nombre de nuestro proyecto. Me da aquí la ruta donde se va a almacenar. Esa ruta ya está definida previamente cuando comenzamos el proyecto y está guardada justamente en la carpeta principal que se llama asimismo app persona. Le damos a finish y él me va a crear ahora. Fíjense que me está creando, no sé si percibieron, pero aquí creció esto. Ya tenemos más opciones aquí y miren cómo la pantalla cambió también. No significa que se ha borrado nada, sino que ahora estamos en el área de la clase. Si observan, ese es el proyecto. Aquí arriba dice app persona y al lado entonces tengo el código de la clase. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense que él se encarga de hacerla pública. Me está diciendo que es una public class y aquí me dice que se va a llamar persona. Tiene una llave que abre y una llave que cierra. ¿Qué significa eso? Que todo lo que pertenece a esa clase debe estar escrito dentro de esas dos llaves. Me explico. Si escribo aquí debajo, eso no va a pertenecer a la clase persona. O sea, debo ubicarme dentro y ahí escribir el código. Ok. Una clase puede tener atributos. Y ustedes dirán, ¿cómo así atributos? Atributos son los campos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una clase persona, yo puedo poner un atributo que se llame nombre o un campo, que no lo vamos a llamar como campo porque a nivel de programación orientada a objetos se le dicen atributos. Y puedo tener otro que se llame edad. Lo vamos a hacer con ese mismo ejemplo. ¿Qué ocurre? Los atributos de una clase no deben ser públicos, porque el objetivo es que solamente se vean para esa clase. Si yo, no es que no lo puedo hacer, si yo declaro un atributo como público, cualquier otra clase puede acceder a él. Y lo bueno de la programación así estructurada o orientada a objetos es que yo pueda tener cosas separadas para luego, en su momento, encadenarlas. Entonces, en vez de hacer un atributo público, siempre lo vamos a hacer, o no siempre, en el caso de una clase, lo vamos a hacer privado. Se hace así, escribiendo private. Escribimos el tipo de datos, igual que en C#, lo que ya conocen a C#. Yo le estoy diciendo que el tipo de datos va a ser un string y el nombre del atributo va a ser así mismo, nombre. ¿Ven? Fíjense que ya él me va a poner el nombre del atributo o el nombre del campo, usted lo quiera relacionar, en un color distinto. Esa raya que está mostrando no es un error. Eso es simplemente que está diciendo que el campo fue declarado, pero nunca ha sido usado. ¿Cuándo hay un error? Cuando la raya que muestra la pone ondulina roja. Ese sí es un error, como también lo hace C#. Voy a declarar otro, igual como privado. Este será un entero y se va a llamar edad. Si ustedes se ponen a observar, declarar una variable en Java y declararla en C# es prácticamente lo mismo. O sea, no estamos aprendiendo nada nuevo, estamos utilizando los mismos conceptos. Bien, ya tenemos una clase que se llama persona, clase persona, y esa clase tiene dos atributos, nombre y edad. Nombre es del tipo string y edad es del tipo entero. Entonces, ¿qué diferencia tiene Java con relación a C#? En C#, para yo declarar que esos atributos puedan recibir datos y mostrar datos, yo simplemente tendría que ponerle aquí en la parte final un set y un get. En Java debo programar eso, o sea, no tengo esa facilidad aquí. Entonces debo crear métodos
un método que reciba y un método que me dé salida. Con el método set es un nombre que usted lo va a usar como usted considere. Con yo decirle void, estoy declarando un método que no va a devolver nada, sino que me va a hacer una acción. Entonces el método se va a llamar set nombre, para nosotros setear eso, y vamos a decir que eso va a recibir la variable nombre. Por ejemplo, le decimos string nombre. Esa es una variable que no tiene que ver nada con lo que estamos poniendo allá. Para separarlo, le vamos a ponerle una M de método underscore. ¿Okay? Y como es un método, ese método va a tener una llave que abre y una llave que cierra. Fíjense que ahí dentro iría todo lo que corresponde a ese método. ¿Cuál va a ser la función de ese método? Sencilla. Escribimos this para decirle este, y fíjense cómo ahí me aparece edad y nombre. Entonces yo le voy a decir que eso va a ser igual a m nombre. M nombre y al final punto y coma. Ya tenemos un método ahí que setea un valor. O sea, ahorita en principio usted se lo va a encontrar un poquito raro, pero ya después que lo estemos ejecutando va a ver que es simple. Estamos declarando un método que se llama setNombre, este de aquí. Ese método va a recibir un argumento del tipo string y va a ser una variable del mismo nombre. Ahorita yo lo voy a decir, por ejemplo, entre comillas, Diógenes. Ahí estoy seteando un valor. Ese valor que yo escriba ahí se lo va a pasar al atributo nombre, que es ese que está aquí afuera. Ok, lo mismo hacemos otro set para la edad. Entonces decimos set edad. Pero en el caso de edad estoy trabajando con un entero por la naturalidad del valor que le voy a pasar, igual m edad. Ese método se debe siempre identificar con las llaves, ¿okay? Porque la función de la llave es decirle, mira, eso comienza ahí y termina aquí. Sin la llave, entonces el lenguaje de programación no sabe o mezclaría un método con otro. Entonces el mismo procedimiento, this, en español, ¿quién? Edad, que es el atributo original, va a ser igual a lo que el usuario le pase ahorita. ¿Y qué le va a pasar al usuario? M edad, punto y coma. Ya tenemos ahí los métodos que fijan. Sin embargo, esos métodos no dan salida. Entonces, para que yo pueda mostrar después, yo necesito métodos que sean del tipo get. Y el tipo get es bien simple. Por ejemplo, yo simplemente le voy a decir, bueno, debí crearlos públicos todos, pero lo podemos poner todavía, para que se vean desde cualquier sitio. Si lo dejo así sin público, serían privados y entonces no se vería cuando lo vamos a llamar ahorita en el código de programación. Ya veremos la diferencia ahorita. Ok, entonces vamos a crear un método get que se llame igual nombre. Ese método no va a recibir ningún argumento, simplemente me va a dar salida, me va a retornar un valor. Así mismo como su nombre lo dice, yo simplemente le digo retórname. ¿A quién? Vamos a ver si ustedes están en esto. ¿A quién vamos a retornar ahí? ¿Cuál es la variable que estamos llenando y que nosotros queremos ver que está almacenando? Los que dijeron nombre
están en lo correcto. Si dijeron m nombre, tienen que chequear de nuevo el código. ¿Por qué? Porque fíjense que el campo original es ese, igual que en edad. El campo original es ese. Ahora, esto va a ser lo que me va a pasar el usuario en el momento en que esté llenando ese código. Entonces, return nombre, o sea, retórname el valor que tenga nombre, ¿verdad? Ya aquí lo que tengo, si ven, aquí sí tengo un error. Miren la diferencia. ¿Por qué? Porque yo estoy declarando un método, pero no le estoy diciendo cuál es el tipo de datos que me va a retornar. Y es aquí donde entra la importancia de la estructura de datos. Ok, tú estás creando un método, pero ¿qué tipo de datos va a almacenar ese método? ¿Qué tipo de datos va a procesar ese método? Debo especificarlo. Como es un nombre, obviamente que va a ser un string. Miren cómo desaparece, como por arte de magia, el error, pero no fue por arte de magia, fue porque establecimos aquí el tipo de datos de ese método. Ya él no va a adivinar nada, él sabe que lo que va a devolver es un string. Lo mismo hacemos entonces para obtener la edad. Get edad. ¿Y qué va a hacer el get edad? Vamos a ver. ¿Qué haría el get edad? ¿Quién me dice? Los que dijeron return edad están en lo correcto. Bien, si chequea, ya hemos creado una clase. Esa clase tiene atributos y tiene también métodos. ¿Cuáles son los métodos? Set nombre, set edad, y tiene también get, que son get nombre y get edad. La siguiente parte sería que nosotros llamemos esa clase desde el programa principal. Eso lo vamos a ver en el segundo video. Les recomiendo, en el tercer video, les recomiendo que vuelvan a ver este antes de pasar al